Buenas tardes y bienvenidos a todos. Como directora del área de estudios de Asia Oriental, es un honor para mí presentar hoy en la Universidad Complutense una nueva sesión de encuentros civilizatorios que lleva por título China, Seguridad y Relaciones Internacionales. Esta actividad está organizada por nuestra área de estudios de Asia Oriental nacionales, coordinador de jóvenes investigadores de esta asociación y el que se ha ocupado de todos los detalles de esta actividad. El tema de hoy es muy importante, pues China se ha consolidado como uno de los actores centrales en el panorama internacional actual, en el ámbito geopolítico, geoeconómico y tecnológico. Y su papel resulta decisivo para el equilibrio del poder global en el siglo XXI. Tenemos dos profesores que son los que van a participar en este debate, el doctor Gustavo Díez y Luo Huili. Antes de comenzar con el debate propiamente dicho, voy a hacer una breve presentación de ellos. Gustavo Díez Matei es profesor titular y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó el máster en Estudios de Inteligencia y Seguridad en la Universidad de Salford, en Manchester. Es especialista como gestor de inteligencia en ICEX España Exportación e Inversiones. Es también investigador de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional, UNISFID, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Y, por otra parte, participa la doctora Luo Huili, que es profesora de Lengua y Cultura Chinas en este área de Asia Oriental, aquí en nuestra facultad, codirectora del título de experto en traducción chino-español y miembro del grupo de investigación Sinología Española Complutense, Lengua, Cultura y Sociedad, y del grupo de investigación Recopilación de documentos de estudio sobre obras clásicas chinas en ultramar. Sus publicaciones y traducciones se centran en las relaciones internacionales, especialmente de China con América Latina y la península ibérica. Bien, vamos a tratar 10 puntos diferentes, por lo que a ambos participantes les ruego que sean breves en la respuesta. Primero, ¿qué significa seguridad internacional y qué papel cumplen China y España en este ámbito? Empezamos por orden alfabético con el doctor Gustavo Díez. Cojo el micrófono. Profesora Marco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Yo creo que es una pregunta muy interesante y muy pertinente y el concepto seguridad ha evolucionado en los últimos años, pero tiene unos elementos comunes que yo creo que es importante que los tengamos todos claros. Tradicionalmente el concepto de seguridad se tiende a control, se tiende al establecimiento de unos marcos de control de ciudadanos, territorios y una legislación que se aplica al ámbito estatal desde 1648 en la Paz de Westfalia. Sin embargo, dos guerras mundiales nos han terminado demostrando que los conceptos de seguridad son más amplios y el desarrollo de la Guerra de los Balcanes en los años 90, Bosnia, Kosovo, 1992, 1999, y los genocidios de Ruanda y otros conflictos en África, 1994, y a lo largo de todos los años 90, nos han demostrado a nosotros y a la comunidad internacional que estos conceptos deben ser ampliados.
El concepto de seguridad ya no solamente tiene que ver con las fronteras interiores y exteriores de un Estado, el control de un territorio y la gestión de una población, sino también incluye otro tipo de aspectos. Y en este sentido, el concepto de seguridad incluye también dos cuestiones que están muy presentes a lo largo de toda la década de los 2000 y que a día de hoy, con la vuelta al realismo, sobre todo con la administración Trump, con la situación en los territorios palestinos, con Israel y la guerra de Ucrania desde 2014 y 2022, península de Crimea, invasión de Ucrania, están un poco en desuso. Y estos conceptos son el concepto de seguridad humana, concepto de seguridad ampliada y la responsabilidad de proteger, la responsabilidad que tienen los estados de proteger y desarrollar a sus ciudadanos. Y aquí España se integra en las alianzas internacionales y protege su territorio en relación a esas alianzas internacionales. Véase la Unión Europea, OTAN y el vínculo transatlántico que tiene con Estados Unidos. Entonces lo que ocurre es que ese vínculo transatlántico con Estados Unidos nos pasa a los españoles, pero les pasa a todos los europeos. Está haciendo aguas, como no lo digo yo, lo dice el señor Macron, cada vez podemos confiar menos en nuestro socio transatlántico. Y esta es la idea fundamental que pivota en relación a las cuestiones de seguridad. Ya no estamos solamente hablando de control de fronteras, sino la gestión del territorio de los ciudadanos, pero también del desarrollo para atender al bienestar de la población de ese territorio. Y yo creo que es muy importante entender la gestión de la población y no solo de los ciudadanos que están en ese territorio, porque esta seguridad ampliada llega hasta el punto de que hay que gestionar lo que ocurre en el marco de nuestras fronteras para crear bienestar. Yo creo que con eso, como introducción, porque si no, solo voy a hablar. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gustavo. Así que hicimos ahora un poco de tiempo para hablar de lo muy introductorio. Y también sumo mis gracias, mi agradecimiento por esta ocasión de diálogo y también intercambio de ideas y también de las informaciones, también de punto de vista. Bueno, yo quería también sumar mis palabras sobre el cambio de las ideas, el concepto de seguridad. Quería señalar que si antes se decía que la seguridad es más en el sentido militar, pues hoy en día la seguridad es mucho más amplio. Porque no hay que confundir entre algunos términos que es lo militar, la defensa y la seguridad. Hoy en día, si salimos desde lo que es tradicionalmente de la seguridad que tiene que ver con la soberanía, con la defensa, esto es como lo que llamamos como hard power, ¿no? Esta parte, hoy en día la seguridad hay mucho más cambio, mucho más ámbitos. Cuando en China hay este concepto de un concepto holístico de la seguridad, ¿no? En que se ha definido 20 aspectos de la seguridad. Ya no es solo lo que decíamos antes, que es solo lo militar, sino también hay la seguridad económica, la seguridad cultural, la seguridad de datos, etc. Y me gustaría también señalar que ahora en China, en Beijing, ya hay la primera sede, la sede central de la ONU, que es la Organización Mundial de los Datos, que se ha fundado en Beijing este año. Entonces, eso es una gran contribución de China para el mundo, y también se nota que la importancia que tiene los temas de la seguridad. Bueno, me gustaría también señalar otro aspecto, que es para China la seguridad. El tema de seguridad tiene mucho que ver con desarrollo. Es decir, en China, cuando habla de la seguridad, no es solo la parte de defensa militar, sino también el desarrollo en sí de la seguridad. Luego, a través de otras preguntas, podemos darnos cuenta de que si no hay la seguridad, no puede garantizar el desarrollo. Si no hay desarrollo, la seguridad también está en peligro. Existen muchos riesgos que pueden hacer daño ante
desarrollo y también a la colaboración. Bueno, China está dentro de esta, China siempre promueve la seguridad bajo el marco de la ONU. Eso es una gran diferencia con unos otros países que lo llamamos como los países de la OTAN, ¿no? Porque para China, lo que se toma como la base es el marco de la ONU y los 5 principios de coexistencia pacífica, mientras que España es un país de la OTAN y también es un país de la Unión Europea. Entonces, en la perspectiva, por supuesto, que en la naturaleza existen algunas diferencias, pero lo que estamos intentando buscar es la cooperación en base de estas diferencias. Mantenemos la diferencia, pero con armonía. Bueno, también haría algunas otras contestaciones para las siguientes preguntas. Muy bien, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Está redefiniendo China el concepto de seguridad internacional mediante instrumentos no tradicionales, como la tecnología digital, las infraestructuras y las cadenas de suministro? Y si es así, ¿influye esto en el resto del mundo? ¿Cómo? Qué pregunta más complicada. Bueno, eh, bajo mi punto de vista, yo creo que el orden internacional de después de la Segunda Guerra Mundial se basa en un pacto, en el Pacto Transatlántico Occidental del orden liberal internacional. Este orden liberal internacional sirve de paraguas para los países occidentales para crear 3 tipos de instituciones que aseguran esa seguridad de la que venimos hablando. En primer lugar, el desarrollo del sistema de Naciones Unidas, del complejo del sistema de Naciones Unidas. Este sistema de Naciones Unidas y la carta subsecuente es muy importante porque supone un cambio fundamental. La Carta de Naciones Unidas lo que dice es que la violencia está prohibida en el orden internacional, de facto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto está orientado a un conflicto de después de la Segunda Guerra Mundial para evitar una Tercera Guerra Mundial. Y hay un montón de críticas a este a cómo ha evolucionado este tipo de cuestiones, ¿no? Como he dicho antes, Bosnia, Kosovo, lo estamos viendo en 2014 en Ucrania y demás. Esto por un lado. En segundo lugar, este orden internacional liberal se basa también en los acuerdos de Bretton Woods, que desarrolla el sistema de los acuerdos comerciales del libre comercio, en el que luego se basa la Organización Mundial del Comercio y las transacciones internacionales. Y en tercer lugar, y más importante, en el paraguas de capacidades militares que aporta Estados Unidos como garante de este sistema. Y esto, cuando yo lo cuento en clase, se entiende regular, porque cuando se crea la OTAN en 1949, los Estados Unidos se quieren ir de Europa. Entienden que la Segunda Guerra Mundial ha terminado y los aliados europeos, sobre todo los del norte, le dicen, oiga, yo creo que tenemos que desarrollar este tipo de cuestiones que iban en paralelo a los programas de desarrollo europeo, de una Europa que había quedado devastada por esa Segunda Guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto nos permite a los europeos desarrollar un sistema social porque dejamos de lado la inversión en defensa. Las cuestiones de defensa son tremendamente caras y nosotros y nuestras alianzas internacionales, sobre todo con OTAN y el vínculo transatlántico, nos permite desarrollar un sistema de educación pública, de seguridad social, de subsidios, basado en las capacidades de los estadounidenses. ¿Qué es lo que ocurre? 2 cuestiones fundamentales. En primer lugar, la vuelta al realismo en las relaciones internacionales, no solo con Trump. La crisis o sea, la invasión de la península de Crimea y o la guerra, perdón, o la invasión de 2022, de febrero del 22, con el tema de Ucrania, igual, pero el tema la respuesta israelí a los atentados del 7 de octubre también es una vuelta realista. Y en segundo lugar, y más importante, el ascenso de China. El ascenso de China y el desarrollo de China coge a contrapié a todo el desarrollo del comercio europeo.
Y esta contradicción es enorme y nosotros los europeos no nos entendemos bien. ¿Esto qué significa? Significa dos cuestiones. Primero, la capacidad de producción y exportación que tiene China. Dos, la capacidad que tiene China de poner productos en el mercado internacional, sobre todo 2010, 2012, 2016, con eso que se venía llamando la fábrica de Europa, y que destruye completamente esta idea pues un poco ingenua de la Unión Europea de este libre comercio. A día de hoy, el sector de la automoción europeo se basa en este tipo de cuestiones, está sufriendo las consecuencias de este tipo de cuestiones. Y dos, la gran potencia que supone China en el desarrollo de seguridad con unos Estados Unidos en retirada. A día de hoy, simplemente como un dato, y con esto termino, China tiene la capacidad de buques navales de superficie más grande del mundo, más que los buques estadounidenses. Y a pesar de ello, Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares y China tiene 3, ninguno nuclear. Claro, esta reconfiguración del orden internacional es fruto de multitud de cuestiones. Una de ellas, sin duda, el ascenso de China. Un ascenso de China que es un actor muy grande. Con esto termino, si es que me tienes que cortar, si no. Bueno, Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces yo cojo esa agenda para continuar también. El profesor Gustavo me ha dejado unas reflexiones también sobre unos puntos en qué orden mundial estamos hoy en día, ¿no? Y quería decir que, a ver, cuando estamos hablando de qué orden mundial estamos hoy en día, casi preferiría decir estamos en un desorden mundial, ¿no? Hoy en día, a través de estas guerras regionales y estos peligros y todas estas estos riesgos y también inseguridades, guerras no convencionales. Todo esto hace que estamos en una situación de desorden. Pero claro, estamos también en una situación de cambio hacia una transición hacia el siguiente, un siguiente modelo que podríamos decir que, según la perspectiva china, que ahora estamos en una situación de una superpotencia y varias potencias. Entre una superpotencia es Estados Unidos y China reconoce que en sí mismo no es una superpotencia, sino una de las potencias. Entre estas potencias en que se incluye China, también hay Unión Europea, si se cuenta todo en conjunto, y también Rusia. Que lo que pasa es que cada uno tiene alguna plata coja. En el caso de China, que tiene la parte de su soft power y su narrativa política, ¿no? Siempre es muy criticada. Y luego que Unión Europea tiene la pata coja que es la defensa, y luego mientras que Rusia tiene los recursos, tiene el poder militar, pero políticamente hablando también está bastante aislado, ¿no? Y por eso, en muchos sentidos, estamos en una situación en que todavía estamos hacia un nuevo modelo. Pero en este nuevo modelo que estamos experimentando este cambio, también vemos que ya existe la necesidad de que existan las nuevas definiciones y las alternativas. Bueno, lo que ha mencionado el profesor Gustavo también sobre lo de Bretton Woods, este sistema, ¿no? Ese sistema financiero que ahora, con lo de BRICS ampliado, que China está teniendo un liderazgo junto con unos otros, pero bastante destacado es el liderazgo de China en esto, que también está dejando alguna alternativa para este sistema, tanto financiero como en otros aspectos como comercio internacional. Y hablando de comercio internacional, WTO, que es OMC, que China desde 2001 que entró, sí que ha tenido mucho beneficio en ello, pero hoy en día miramos que con lo que ha pasado con la guerra comercial de Estados Unidos y también de lo de impuestos de la segunda administración de Donald Trump, que prácticamente WTO está
haciendo el papel bastante menos importante que antes, porque no ha podido hacerle más caso. Y lo de comercio exterior. En el comercio internacional, China ya no quiere ser fábrica del mundo, sino quiere, a través de este proyecto de Made in China 2025, que quiere ser laboratorio del mundo y también diseñador del mundo. Ya no quiere que son solo a través de material barato y muy bajo coste y de valor añadido muy bajo. Y así que hace que esta nueva definición sobre cómo es el mundo orden mundial y cómo es la seguridad internacional es muy urgente, que necesitamos tener una nueva definición. Pero en esta nueva definición, China está ampliando sus influencias a través de muchos aspectos. Por ejemplo, lo que mencionamos de la tecnología. La tecnología digital, la infraestructura y, por ejemplo, también cadenas de suministro, ¿no? Frente a estas, en cierto sentido, una dependencia a China por parte de unos países, digamos, los países europeos que tiene cierta dependencia con China, que luego podemos profundizar este tema todavía, que en ese sentido lo que debería hacer con China no es un descubrimiento, sino es un de-risking, es decir, no es decoupling, sino de-risking, que es cómo se puede a través de diálogo y las conversaciones para bajar los riesgos y sobre todo en los sectores que son estratégicos, ¿no? Por eso necesitaríamos saber que lo que está pasando hoy en día ya es una situación que no tiene una marcha atrás. Lo que necesitamos hacer es qué podemos hacer frente a en esta circunstancia. La última frase que quería añadir antes de terminar esta conversación de esta pregunta es: China es una de las potencias, pero no quiere ser una potencia hegemónica. Es una gran diferencia de la narrativa hacia los que han sido como superpotencias. China no quiere que la voz, que solo exista una única voz. China quiere que la voz, tanto de China como de otros países del sur global, que se escuche, pero no busca no busca sustituir a otros, sino que sea una posibilidad más en la alternativa. Muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. ¿En qué medida la narrativa de seguridad compartida o seguridad global promovida por China representa una alternativa al paradigma occidental de seguridad? Muchísimas gracias. Claro, el paradigma occidental de seguridad, que tiene que ver con el desarrollo del orden liberal internacional, tiene muchas crisis. Está en crisis, pero tiene muchas crisis. Y me gustaría enlazar con lo que ha dicho mi compañera de mesa, la profesora, porque es que esto es súper importante. Estados Unidos no tiene tanto miedo de que China se desarrolle como de perder la posición de liderazgo que ostenta. Y a Estados Unidos le da igual, bueno, le da igual, entre comillas, le da igual que esté China que esté otro. Lo que Estados Unidos lo que no quiere es moverse de donde está. Y esto tiene unas implicaciones económicas, políticas y sociales tremendas. Tremendas porque aquí enlazamos con la pregunta de estas alternativas a los modelos de poder estructural que se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos es el principal promotor de este tipo de iniciativas. En 1945, 46 y siguientes, China, la China actual, la República Popular China, todavía no ocupaba el sillón que ocupa en las Naciones Unidas, que ocupan en el 71, creo. 71, 73, 71, que fuese. No. Bueno, sea como fuere, hasta los años 70. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
porque esto podríamos estar aquí hablando de esta pregunta en relación a la posición o las alternativas que suponen las nuevas iniciativas chinas, pero también podríamos estar hablando con el mismo argumento de la alternativa de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Estados Unidos lo que le preocupa es que no quiere socios, quiere clientes. El desarrollo que tiene China con respecto a la autonomía estratégica europea es, oiga, cómprenme a mí los F-22 o cómprenme a mí los Abrams que tengo, cómprenme a mí. Si ustedes desarrollan una política propia y empiezan una política industrial integrada entre los 27 países de la Unión Europea, me van a dejar de comprar a mí. Ergo, no, no me interesa. En este sentido, China, reducción de la pobreza extrema, reducción no, eliminación de la pobreza extrema. Como ha dicho la compañera, producción, la fábrica del mundo, que China está reorientando a alto valor añadido, pero oiga, todo eso hay que venderlo en algún lado. ¿Y qué dice Estados Unidos? Todo lo que vende China, los litigios que tienen, el bloqueo que tiene del Tribunal de Litigios de la Organización Mundial del Comercio, va en ese sentido. Oiga, es que si China ocupa posiciones en el mercado internacional, las pierdo yo. Y entonces esto le pasa a Estados Unidos con todo. ¿Qué es lo que le ocurre? Que a día de hoy esta alternativa que propone China, la alternativa que también propone la Unión Europea y otras alternativas a este realismo en el que este otoño realista en el que nos encontramos en la esfera internacional, hace que los socios, o los, mejor dicho, los actores más pequeños, se vean forzados, las palabras están escogidas, a tener relaciones distintas, a tener relaciones más allá de las tradicionales y a buscar alternativas que suplan esta línea, este puente que se está desquebrajando. Y se ve claramente en las relaciones que tienen distintos socios europeos con China, en las alternativas que plantea, alternativas no, las distintas iniciativas que plantea China. Porque ha dicho la profesora muy bien, es que China no plantea ser ningún hegemón alternativo a Estados Unidos. Lo que quiere es que se vea una visión de futuro compartido, de esta idea de el futuro que tenemos todos. Y es que al final lo que no puede ser es que solamente haya futuro para los rusos, para los israelíes y para los estadounidenses. Oiga, y los ucranianos, oiga, y los palestinos, oiga, y los europeos, oiga, y los africanos. Si ustedes ven la estrategia de seguridad estadounidense, de la última estrategia de seguridad, África no aparece. África es un continente de 55 estados, que es muchísimo más grande en territorio, en la juventud de la población, que la Unión Europea en conjunto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a los estadounidenses eso le da igual. A los estadounidenses lo que les interesa es pues esas cadenas de suministro globales, que China no nutra el mercado con sus productos, pero no porque sean chinos, sino porque es que si China pone esos productos, Estados Unidos deja de poner los suyos, que es lo que le interesa. Y es que esas élites empresariales, esas élites políticas que estamos viendo, son las élites que llevan gobernando el país toda la vida, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, para ser exactos. Pues, bueno, en cuanto a esta, voy a empezar desde esta seguridad compartida entre los dos, entre China y el resto del mundo. China, aparte de lo que he mencionado anteriormente como una concepción holística de la seguridad, que incluye 20 aspectos entre prácticamente todo, también se dice que la seguridad nacional de China también es una parte de la seguridad internacional. Y dicho de otra manera, la seguridad internacional está muy relacionada también con la seguridad nacional de China. Por eso es prácticamente porque estamos en una situación en que desde la globalización no podemos esta interdependencia entre todos, ya no es solo en aspecto comercial, sino en todo. La seguridad también. China tiene cuatro iniciativas, aparte de la iniciativa de la franja y la ruta que todo el mundo sabemos, también hay las cuatro iniciativas globales de los últimos años que ha lanzado la seguridad, la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de civilización global y la iniciativa de gobernanza global. La gobernanza global fue justo el año pasado, en septiembre, ¿no?
Por eso esto sí nos hace entender cómo es la perspectiva china sobre estas cuestiones, que es China es parte del mundo. Si el mundo va bien, China también va bien. Y si China va bien, también puede ayudar para que el mundo va bien. Por eso China nunca piensa aislarse. Aparte de no buscar la hegemonía, tampoco busca aislamiento ni tampoco quiere ver los asuntos de una manera aislada, sea por comercio o sea por los temas de la seguridad compartida. Por eso decimos que la compartida es la narrativa china, sí que es urgente y es necesaria también. Bueno, pero también es verdad que tenemos que reconocer que estas iniciativas de China sí que en los países del sur, que hoy en día llamamos más, decimos más que es los países del sur global, que es más aceptable. Es más aceptada que los países del norte, ¿no? Y también, por otro lado, China reconoce que a la hora de poner en las prácticas, puede ser que estas narrativas chinas siguen siendo más abstractas, no es muy entendible por los países que llamamos tradicionalmente occidentales. Bueno, hablando de cuestión de los valores en Europa y China, podemos ver que existe unas diferencias en los valores, que se puede ver, por ejemplo, lo de tema de seguridad de los datos, que luego seguramente vamos a hablar de ello, y unos otros aspectos como hasta qué punto es el papel del gobierno y hasta qué punto es hasta qué quiere decir la libertad y el derecho humano en el mundo occidental, en el mundo europeo está mucho más por encima de las cuestiones estatales, ¿no? De la seguridad estatal en ese sentido. Por eso vemos que probablemente China lo que ofrece en esta seguridad compartida es más un complemento en vez de sustituirlo. Es que más complementa estas narrativas europeas en vez de sustituirla. También se necesita a través de los diálogos para que el mundo fuera de China entienda mejor China y también China que explique mejor cómo son sus iniciativas. Y por último, lo que ha mencionado el profesor Gustavo sobre en el comercio internacional de lo que criticamos, ahora sí que ya criticamos a Estados Unidos esto de su política de suma cero, ¿no? China lo que quiere no es suma cero, lo que quiere es el beneficio mutuo. ¿No? Tú ganas y yo gano también, lo ganamos los dos, en vez de que yo gano y tú no ganas. Lo de trampa de Tucídides, que es sobre cómo es China hoy en día, ya que hemos dicho que China no busca esta hegemonía, entonces no siempre llega a una guerra cuando hay una potencia emergente, ¿no? Por último, sobre el libro blanco de la Defensa Nacional de Estados Unidos, ¿no? En el finales del año 2017, cuando Estados Unidos se puso a China como un rival principal de Estados Unidos por encima de Rusia, y el año siguiente empezó la guerra comercial. Iniciada con Donald Trump en su primera administración. Y el año pasado, en este libro blanco, que al final Donald Trump en su segunda administración ya reconoce que China ya es un papel casi liberal con Estados Unidos en este campo. Así que yo dejo esto para algo de reflexión y podemos seguir diálogo sobre otros aspectos. Muchas gracias. Sí, continuamos. ¿Cómo se articula la relación entre España y China en términos de seguridad económica, particularmente en sectores estratégicos como energía
puertos e inversión extranjera. Compleja, muy compleja. Es una relación muy común. La relación que tiene España con China, en primer lugar, yo creo que es necesario decir que está llena de tópicos y de desconocimiento. Y que todos los acercamientos que se hagan entre los dos actores son pocos. Hace falta muchos más departamentos, muchas más charlas, mucho más acercamiento, mucho más conocimiento y tener la capacidad de conocernos mejor, de buscar la complementariedad, de buscar aquello que nos une, de buscar aquello en lo que somos complementarios y en lo que nos podemos beneficiar mutuamente. Es todo lo que puedo decir aquí. Yo creo que se ha dicho en prensa en las últimas semanas en relación al último viaje del presidente del gobierno de España a China, y por eso he empezado así. Es decir, yo creo que hace falta acercarse más. ¿Cuáles son los dos principales escollos a por qué no se acerca más España o distintos países de la Unión Europea? Por tres razones principalmente. En primer lugar, existe un déficit comercial enorme, que es muy difícil de reducir, muy difícil, porque es que China es enorme. Esto es una de las principales cuestiones que preocupa a casi todos los socios transatlánticos, europeos, estadounidenses, occidentales, cuando se habla de China. Es que China es muy grande. Y es evidente, cualquier cosa que haga China tiene unas repercusiones enormes. La onda que hace de la piedra que tira es una onda muy grande, con unas repercusiones muy grandes, muy grandes. Y esto, cuando hablemos del tema comercial, se ve claramente. En segundo lugar, la capacidad de trabajo. Y esto se ve rápido. Los chinos producen mucho y muy rápido. Sí, pero estas las implicaciones que tiene para la Unión Europea y para Occidente son enormes. Porque los chinos trabajan mucho. Y no es un tópico. Lo he visto junto con Juan varias veces allí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos en una reconfiguración social y filosófica en función de valores individuales. Y lo ha dicho mi compañero. Para China el derecho al desarrollo es fundamental. ¿Qué desarrollo? El común. ¿En qué estamos nosotros? En el desarrollo individual. Si cualquiera de ustedes se meten en TikTok, encontrarán cientos y miles de vídeos. Sé la mejor versión de ti mismo. Pero la mejor versión de ti mismo no es la mejor versión de España. No es la mejor versión de Occidente. No es la mejor versión de la Unión Europea. Es la de ti mismo. ¿Eso qué significa? Que China lo tiene claro. Hay que funcionar. ¿Y cómo se funciona? Trabajando. Con este discurso jamás ganaría en España en las elecciones. Pero es que los políticos lo tienen claro. ¿Y los políticos de qué saben? De política y de ganar elecciones. Pero si alguno de ustedes toca un instrumento, la única manera de mejorar en ese instrumento, ¿cuál es? Practicando. Y eso los chinos lo tienen claro. Desde el confucianismo hasta el desarrollo de la idea de producción de país. Claro, esta es la segunda cuestión. ¿Dónde está la tercera cuestión? Y es muy complicada. Es que al final en los desarrollos comerciales, por eso he dicho buscar complementariedades, aquello que nos une y demás, la capacidad de trabajo y de producir y de tener capacidad, esto sería manejable con el tema de la inteligencia artificial y nuevas formas de producción, pero no tenemos tiempo. Y la tercera, y esta es muy complicada, y es la dicotomía que hay en el comercio. Todo lo que vendes tú, no lo vendo yo. Todo lo que venden los franceses, no lo vendemos nosotros. Y todo lo que venden los chinos, no lo terminan vendiendo otro tipo de empresas y demás. Y esta es una versión muy simplista, pero es el día a día en un sector productivo como es el español, en el cual el 98,8% de todas las empresas españolas son pymes, que tienen menos de 50 trabajadores. Esto es lo que tengo que decir al respecto. Gracias. Bueno, esta palabra de trabajo con chino
seguro que tiene su sabiduría atrás. Por eso los chinos tenemos que proteger nuestra imagen de trabajar más, ¿no? Pero ahora creo que los chinos preferimos producir más, producir rápido, pero también queremos producir mejor. La calidad es más importante que antes. Si antes, si hace 2 décadas, a través de trabajar mucho y ganar algo de este beneficio, ahora preferimos de una manera inteligente tener esta ganancia. Bueno, en cuanto a superávit o comercio, ¿no?, entre China y Europa, ¿no? Justo aquí tengo unos datos, podemos complementar lo que decimos sobre la situación de comercio, ¿no? Situación de comercio entre China y España el año pasado ha superado 55.000 millones de dólares. Tiene un aumento de 10%. Por eso las 4 visitas seguidas de Pedro Sánchez ha cosechado mucho éxito. Y en cuanto a China y Europa, el año pasado, que 760.000 millones de euros, que tengo que reconocer que es verdad que el déficit por parte de la Unión Europea también es bastante considerable, que es 305.800 millones de euros. Eso significa que es razonable las preocupaciones por parte de Europa sobre cómo se puede bajar este riesgo, ¿no? Que es lo que entre el comercio con China. Bueno, luego sobre este tema vamos a hablar con otras preguntas. Y quería volver a hablar sobre los sectores como energía y puertos, y las inversiones extranjeras. ¿Cómo se debe construir esta seguridad entre China y España en estos aspectos? Bueno, sin duda alguna, China tiene un papel bastante importante en estos sectores, ¿no? Voy a decir cada uno. Por ejemplo, en el sector de energía, China tiene la inversión de energía renovable y también tiene los coches eléctricos, que hoy en día muy fácil de conseguirlo, ¿no? En Europa. Ha tenido altibajos. La política china ha tenido unas dificultades, pero en tendencia general sigue ha entrado mucho más. Y España, siendo como el nodo energético de Europa, tiene bastantes colaboraciones con China en estos aspectos. Por ejemplo, en la última visita de Pedro Sánchez en China, en abril de este año, el mes pasado, ¿no? Justo, de Haitian Energy Storage con el gobierno de comunidad de Navarra firmando acuerdo. Y el sector eólico también. Mingyang Smart Energy, que ha tenido la entrevista con Pedro Sánchez, y el presidente de Junta de Galicia también ha visitado a Goldwind, Jinfeng Keji en Beijing. Existen unos otros proyectos con Galicia, Castilla-La Mancha, y sobre proyectos eólicos. El segundo aspecto sobre el sector portuario. También ha tenido muchas colaboraciones con las empresas chinas. Gran cantidad son empresas estatales en este sector. Otro aspecto bien importante, que es la colaboración en tecnología en puertos inteligentes y transporte marítimo verde, que es un aspecto que China ahora está depositando mucha financiación en desarrollarlo.
y por supuesto, España, por ser el final de este tren, si no que conocemos el tren que sale desde Imu y termina en Madrid, ¿no? También considera, a pesar de que España no firmó el MOU de entendimiento, el memorándum de entendimiento de Francia y la Ruta, pues consideramos que España está también bajo ese marco de de la escolarización bajo ese marco de iniciativa de Francia y la Ruta. El último aspecto es sobre las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras se centran más en infraestructura y sector inmobiliario. Que tenemos una colega que está haciendo su tesis doctoral sobre el sector inmobiliario, sobre todo, entonces lo conoce muy bien este tema. También sobre también productos de consumo, ¿no? Por ejemplo, la bodega Miguel de España ha sido comprada por Brand Food, que es Guangming de China. Por eso podemos decir que las colaboraciones entre los dos países hay muchas, pero por parte de España también toma una prudencia. También toma una prudencia, no es siempre próxima en ese aspecto. Toma una prudencia necesaria, que está muy bien, ¿no? Que España tiene un mecanismo de control de seguridad sobre las inversiones extranjeras y además Pedro Sánchez también ha dicho a establecer un comité de inversiones estratégicos, que es decir, en cuanto a los productos de significado estratégico, que hacen mucho más el control, aunque la colaboración con China es evidente, es inevitable, ¿no? Por eso el modelo de España creo que nos ha dejado una buena lección, que es al mismo tiempo de mantener la prudencia, también se mantiene la colaboración, que el de-risking no es lo mismo que el conocimiento. ¿Vale? Gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué preocupaciones de seguridad generan en China, en España y en la Unión Europea? Si tú, por orden alfabético. Vale. Por orden alfabético. Yo monopolizo rápido. Bueno, pues hay que ser crítico también. Básicamente existen dos preocupaciones generales con respecto a la posición que ocupa China en este tipo de cuestiones. Y estas dos preocupaciones tienen que ver con la pérdida de soberanía y con la pérdida de cuota de mercado. Me extiendo muy poco en cada una de ellas. La relación comercial y la relación estratégica de España con China, con sus altibajos, nos ha dicho la profesora que está creciendo, ha habido 4 visitas del presidente del gobierno a China, y en el fondo hay dos cuestiones en este sentido que tenemos que tener claras. La primera es que las políticas comerciales en la Unión Europea están comunitarizadas y son responsabilidad de Bruselas, no de España. Los acuerdos bilaterales sí, y las inversiones bilaterales efectivamente es una cuestión de seguridad nacional de cada uno de los países, en concreto de España. Pero las políticas comerciales están comunitarizadas en la Unión. Y en segundo lugar, las inversiones que se producen y los acuerdos que se producen entre grandes potencias y potencias medias o más pequeñas condicionan la posición de esa con respecto a entornos y sus inversiones con China, con respecto a la votación, por ejemplo, del coche eléctrico en la Unión Europea, donde España se abstiene. Los alemanes no estuvieron muy de acuerdo de la posición de España. Es decir, al final esta pérdida de soberanía se ve en la Unión Europea, en el caso de España, y es que yo creo que es necesario ponerlo claro. Pero es que le pasa también a Perú. Chile, tradicionalmente los dos puertos de Chile son los principales puertos de acceso al Pacífico. Cuando China construye el gran puerto en Perú, la posición de Chile se ve mermada. Pero es que la posición de trabajar entre Chile y Perú
con respecto a organizaciones regionales, se ve socavada, porque los chilenos en la política nacional chilena dirán a los peruanos, oiga, ¿y esto? Y dirán los peruanos, pues es que yo también quiero tener buenas relaciones con China. Y esto pasa con China, pero no solo con China, también pasa con otro tipo de... Cuando nosotros ahora, bueno, nosotros no, cuando los mexicanos y los canadienses negocien el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿cómo va a querer negociar Estados Unidos? Bilateralmente. ¿Por qué? Porque es más potente negociando bilateralmente que si negocia a tres, donde México y Canadá se pueden unir en función de intereses regionales, fronteras, otro tipo de cuestiones. Esto sería la primera cuestión. La segunda cuestión es cuota de mercado. Y es una cuestión de seguridad, porque al final, como ha dicho antes mi compañera, cuando nosotros definimos correctamente la seguridad, sabemos dónde poner el dinero, dónde incidir, y los conceptos son muy importantes. Se están redefiniendo estos conceptos de seguridad para saber de qué manera tenemos que incidir. Y aquí yo estoy completamente de acuerdo con ella. La seguridad está íntimamente relacionada no tanto con las fronteras, que también, como algunos quieren poner el foco, sino con el desarrollo, sino con el bienestar. ¿Qué hay más relacionado con la seguridad que los jóvenes españoles no se puedan comprar una casa? ¿Cómo de seguros van a estar los jóvenes españoles viviendo con la incertidumbre de no saber cuándo van a poder emanciparse? Eso está íntimamente relacionado con la seguridad. Claro, ¿por qué la cuota de mercado es importante? Pues es que parece una cuestión de perogrullo, pero es que China es enorme, es que produce mucho. Y el ejemplo, que no tiene nada de malo, o sea, no es una crítica a China. Ya podríamos nosotros trabajar así, pero nosotros no somos así de grandes, ni trabajamos ni tanto. Mi compañera de mesa ha dicho muy bien, y centrados en la calidad, que se me ha olvidado a mí decirlo, y estoy muy de acuerdo, y es muy verdad. Pero claro, cuando China se pone a producir coches eléctricos, de repente los coches eléctricos, creo que el 8% de los coches eléctricos los exporta a China. Inunda el sector de la automoción europeo y hunde a los coches de combustión alemanes, franceses, españoles, que estaban centrados en otro tipo de cuestiones. Y entonces, claro, dicen los productores de la automoción francesa, española y alemana, oiga, que nos quedamos sin trabajo. Y dicen los chinos, si es que yo lo único que estoy haciendo es producir coches eléctricos y venderlos al precio que yo considero que... Claro, ¿y qué es lo que dice? ¿Dónde están las críticas? Enséñeme a mí si usted está vendiendo esto por encima de precio de mercado, por debajo, o qué es lo que... Claro, y ahí está un poco la situación, ¿no? A mi juicio. No. Yes. Bueno, como ha mencionado, ya ha mencionado sobre Perú, yo quería añadir un detalle que es claro, es que el puerto de Chancay, que seguro que conocemos esto, para España también tiene un interés especial, más bien porque España también tiene esta visión latinoamericana, que está dentro de su proyección, esta proyección que España no es solo un país europeo, no es solo un país mediterráneo, sino también un país en el hispánico. Por eso hace que la parte del norte, también por la cercanía con África, hace que la parte de Magreb hasta Sahel, que también tiene, conlleva mucho significado para la seguridad nacional de España y por estos vínculos históricos que tiene España con los países latinoamericanos e incluso la participación de las empresas españolas en Latinoamérica hace que todo lo que está pasando, que la colaboración entre China y España puede significar algo para España. ¿No? En cuanto a las preocupaciones de seguridad que se generan por China, en España y Unión Europea, bueno, podríamos hablar de los aspectos de la seguridad económica, la seguridad tecnológica, la seguridad mm, de geopolítica, la seguridad también la seguridad para el modelo de gobernanza. En el primer aspecto de la seguridad económica,
aparte de los de comercio, también quería mencionar sobre esta dependencia a China por parte de la Unión Europea sobre los materiales críticos. Doy un ejemplo sobre tierras raras. Las tierras raras es uno de ellos. China, hoy en día cuando hablamos de tierras raras, hace 10 años casi nadie hablaba de ello, pero ahora todo el mundo habla de ello, ¿no? La tierra rara no es solo la reserva. Primero, China tiene mucha reserva. Segundo, tiene mucha tecnología para sacarlo, ¿no? Eso hace que el papel de China en estas tecnologías, en esos productos críticos, no se puede ignorar, ¿no? Así que hace que esta parte de la seguridad eh, económico también deriva esta dependencia a China a estos materiales, ¿no? En cuanto a la seguridad tecnológica, hay una cuestión de inteligencia, ¿no? Porque muchos critican a China diciendo que los productos chinos, sobre todo el teléfono móvil, ¿no? Los sistemas operativos de China, podría ser una herramienta para gobierno chino, para datos, ¿no? Bueno, yo diría que, a ver, antes de nosotros Estados Unidos hace mucho más que nosotros, ¿no? Mucho más hablamos, ¿no? Pero sí que es una preocupación, ¿no? Lo de datos, esto obviamente China no está de acuerdo y además tenemos la prueba por parte de España. España ha sacado el Ministerio de Interior, luego ha sacado las pruebas y después de hacer un estudio sobre el tema de Huawei, no ha hecho estudio dice que no lo ha puesto en peligro, no. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero lo importante es también sacar un problema para eso. Por eso, en esta cuestión, a pesar de que España ha retirado o ha cerrado unos acuerdos de Huawei por estas preocupaciones, España es intente en estos aspectos. Es abierto también. En cuanto a la seguridad geopolítica, menciono dos aspectos. Uno que es sobre la guerra, la relación, la actitud de China frente a la guerra de Ucrania. Otro es sobre el estrecho de Taiwán y el mar del sur de China. Claro, esta zona. Sobre guerra de Ucrania, bueno, lo que no digo cómo es por un momento no digo cómo es la posición de China, solo digo por parte de Europa. Lo que preocupa Europa sobre China es, por un lado, oficialmente dice que quiere promover una solución pacífica del conflicto, ya no es el conflicto, o sea, la guerra, ¿no? Sí, pero ya con más de 4 años de la guerra. Por otro lado, China también hay empresas que venden los productos a Rusia que son de doble uso. Quiere decir que es doble uso en el sentido de que se puede cambiar de uso civil a uso militar, ¿no? Por eso dice que si es así, ya China está dentro de guerra. Eso es lo que preocupa por parte de la Unión Europea, ¿no? Obviamente, yo siento China no estoy de acuerdo con esto, pero no voy a hablar de ello porque yo solo ahora hablo sobre por parte de la Unión Europea, que es lo que preocupa. Otro tema sobre la seguridad de China, bueno, en el estrecho de Taiwán y también el mar del sur de China. Mar del sur de China está lo que antes había pasado con China y Filipinas. Podríamos decir que son dos posiciones distintas en el sentido de que Europa es más basado en las sentencias del Tribunal Supremo de la ONU. Sí, esos tribunales no sé, se basan en esto. Pero China se basa más en
Aparte de España, Europa, la posición también es diálogo entre varias partes, mientras que por parte de China es diálogo entre dos países. Es decir, el problema que yo tengo con mi vecino es problema entre el vecino y yo, no es problema entre otros que han pasado por ahí. Por eso China tiene esta posición y también China lo que va es más en el marco de la ONU. Y en vez de las sentencias. Por eso son cosas que estamos muy difícilmente llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones de disputa. ¿No? La diferencia se debe a eso. Y cuestión de Taiwán. No, estrecho de Taiwán, me refiero, estrecho de Taiwán. Para Europa, los países europeos, sobre todo los que tienen relaciones diplomáticas con China, la República Popular China, sabe que la política de una sola China. Y además sabe que lo que está pasando allí no es cuestión de Europa, pero sí le preocupa porque por allí también, por el estrecho de Taiwán, también pasa el flujo comercial bastante importante que puede afectar a Europa. Algo que podríamos hacer una comparación, que es, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que hoy en día lo de Irán, allí queda bastante lejos de Europa. Pero ¿por qué Europa sube tanto el precio? Igual como el resto. Es porque lo que está pasando, la parte bélica no, pero las consecuencias sí que afectan. Por eso, en este sentido, Europa preocupa que si pasa algo en el estrecho de Taiwán, puede afectar a la seguridad de Europa en ese sentido. La posición que tiene Europa, la gran mayoría de los países europeos, que es que no cambie la situación. ¿Qué es no cambiar la situación? Que es ni una independencia por parte de Taiwán, ni se pone los asuntos sobre la mesa. Que sea ahora mismo se mantiene la situación estado quo como es, que no haya una guerra por ahí. ¿No? Y también, por otro lado, hablamos un poquitín sobre la península coreana. Europa también prefiere que China ejerza un papel más importante en las negociaciones para el tema de península coreana y cree que China puede tener este peso. Lo que pasa es que la península coreana, bueno, esta cuestión es imposible que solo esté China en eso, ¿no? Hoy en día todos los asuntos que no puede evitar Estados Unidos y unas a otras. Gracias. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Puede la Unión Europea desarrollar una autonomía estratégica efectiva frente a China sin comprometer sus intereses económicos? Interesante pregunta. Bueno, en primer lugar, la autonomía estratégica no es frente a nadie. La idea de la autonomía estratégica de la Unión Europea es una política que tiene que ver, y que ha sido muy mal entendida, tiene que ver con la capacidad de trabajar con otros cuando sea posible y solos cuando no lo sea. Independencia estratégica no es igual a independencia. Yo cada vez que le tengo a mis alumnos un trabajo sobre la independencia estratégica, ellos siempre empiezan la independencia de la Unión Europea. Yo creo que si algo aprendimos de los conceptos de los años 90 y de principios de los 2000, después de la Guerra Fría, sobre todo, es que estamos en un mundo de interdependencia compleja. Estas cadenas de suministros globales así nos lo demuestran, pero el que estemos aquí, tanta gente de tantas nacionalidades, también es otro ejemplo de esas comunidades epistémicas y de las cuestiones que van más allá de las cuestiones militares o comerciales. El mundo es muy interdependiente y a muchos niveles, y eso no va a cambiar. No va a cambiar hasta el punto de que todavía las relaciones con los israelíes, con los rusos, con los estadounidenses, con los chinos, siguen, a pesar de los conflictos, con los ucranianos, a pesar de los conflictos y a distintos niveles, a niveles que
muchas veces no nos podemos ni imaginar. Y en este sentido, la capacidad que busca la Unión Europea es la capacidad de establecer alianzas. El acuerdo de la Unión Europea con Mercosur así lo demuestra, el acuerdo de la Unión Europea con India o las distintas intentos de negociaciones que tiene la Unión Europea con China y distintos países de la Unión Europea en esas vías de acercamiento que existen, como el viaje del presidente del gobierno de forma bilateral. Claro, dicho esto, la autonomía estratégica no es sencilla, es muy complicada por la dependencia de seguridad y defensa del paraguas estadounidense y sobre todo por los tiempos de fabricación que nos estamos encontrando en las cuestiones militares. Y esto también se entiende regular. 1.000 millones de euros no tienen una equivalencia en tanques. Con 1.000 millones de euros no puedes comprar X número de aviones, porque tienes que comprarlos, fabricarlos, entrenar a la tripulación, hacer simulaciones, hacer pruebas y ponerlos en funcionamiento. Es decir, dinero no es igual a capacidades militares. Claro, y capacidades militares en la guerra de Ucrania no aseguran que esas capacidades te sirvan para un desarrollo posterior. Estamos ahora en prensa viendo la capacidad del cambio de la guerra de los drones, bueno, pero es que eso a lo mejor luego no vale para otro tipo de conflictos, a lo mejor en zonas desérticas o en zonas de bajo cero, donde los drones no operen o no operen con la misma efectividad que en la guerra de Ucrania. Entonces, ¿esto qué significa? Que esa autonomía estratégica hay que tener detrás un planeamiento estratégico de hacia dónde quieres llegar. Ya lo decía el gato de Alicia. Si no tienes claro dónde quieres ir, todos los caminos te van a llevar hacia allí. Y la Unión Europea tiene que definir con claridad hacia dónde quiere ir. Y en segundo lugar, otra de las cuestiones que es muy importante en relación a la autonomía estratégica es decir qué tipo de autonomía estratégica. Porque la integración de las capacidades de defensa, por ejemplo, tiene que ver o choca con 27 industrias de defensa, que tiene que ver con quién vende qué. Es decir, a día de hoy, todo lo que, como se nos integre bien, a pesar de que se trabaja en la interoperabilidad, si no se integra bien, todo lo que vende la capacidad o la industria de defensa francesa, los misiles franceses o los antiaéreos franceses, no lo vamos a vender los españoles. Y esto a empresas como Navantia, Indra y demás, pues no le hace demasiado más. Claro, esta integración es una integración que hay que hacer y que la Unión Europea está poniendo cimientos y cimientos sólidos con el Fondo de Defensa Europeo, para el desarrollo de esta capacidad industrial, la competencia de los proyectos Agile que se llaman, o el proyecto Omnibus con la parte de simplificación de las cuestiones de los trámites administrativos, bueno, para hacer una capacidad de defensa integrada. Pero al final la autonomía estratégica tiene que ver con hacia dónde queremos ir y cómo somos capaces de, como ha dicho mi compañera, reducir la dependencia de otros lugares. No es eliminar o cortar esos vínculos, sino establecer o diversificar la forma que tenemos nosotros de generar esa producción, no solo en defensa, he puesto el campo de defensa como ejemplo, pero en otros campos. Bueno, diría que has mencionado sobre todos los caminos. Yo iba a decir que todos los caminos, al final, Europa se ha dado cuenta de que en muchos aspectos todos los caminos conducen a China. Porque termina con que muchos aspectos no puede no hablar de China en los comercio y también la tecnología hoy en día. Bueno, a ver, para contestar de manera sencilla, directa esta pregunta, si Europa puede conseguir tener una autonomía estratégica frente a la situación de esta dependencia de China. Una respuesta muy, muy directa sería sí, pero muy difícil. Muy difícil en el sentido de que el coste es muy, muy alto. ¿En qué sentido el coste es muy alto? El coste es muy alto porque tiene que ver con, por ejemplo, en el comercio. China es el segundo socio más grande de la Unión Europea. Y además China tiene hay algunos países de China cuando está con la Unión Europea, no solo es China, Unión Europea, sino también China con los países ya separados. Quiere decir que
hay la plataforma de China-Unión Europea, y también hay la plataforma también hay de relación bilateral. Entonces, la relación bilateral, Alemania tiene una gran influencia en el comercio con China. Y España, en los últimos años también, el año pasado ya España, el año pasado, sí, y el año pasado creo que también, que China es el socio comercial más grande de España fuera de la Unión Europea. Eso significa que para quitar de China desde estos aspectos de la noche a la mañana es muy difícil, para no decir imposible. Aunque sea posible, el coste es mucho, ¿no? También existen otros aspectos que, por el momento, si Europa no desarrolle primero lo suyo en en esos sectores, va a ser imposible quitar a China. Por ejemplo, en el sector de la telecomunicación 5G, ¿no? China tiene la tecnología. Es verdad que China podría, el año 2017, podría haber establecido 5G en España. Existía ya el acuerdo con Huawei, ¿no? Entonces, Telefónica y Huawei, pero luego por la guerra comercial todo se ha parado, ¿no? Es verdad esto. Pero hoy en día, cuando hablamos de el mercado de telecomunicación, Huawei y Zhongxin, las dos empresas chinas, ocupan 40% de cuota comercial, de la cuota del mercado en Europa. Eso significa que si lo quitan, tiene que encontrar productos igualmente bueno, bonito, barato, para poder quitar a China de la noche a la mañana. No es solo una cuestión de política, hay una cuestión económica dentro, ¿no? También existe Europa necesita también desarrollar mucho su tecnología en por ejemplo, lo que hemos hablado de las tierras raras y unos otros sectores materiales críticos. Si China ahora mismo es el proveedor mayor de Europa en esos aspectos, y es más que 2 tercios de lo que necesita Europa, 2 tercios proviene de China, ¿no? En el sector de la y, en el sector también de la cadena industrial de la energía india, también tenemos el año pasado lo que pasó con Apagón de España, ¿no? Tenemos esta experiencia. Eso significa que si no hubiera desarrollado suficientemente de lo suyo, entonces terminamos con ser los ciudadanos que sean los que pagan el puesto, pagan los precios. Por eso, resumiendo, que es a ver si Europa o España o Europa quiere tener esta autonomía estratégica en estos sectores, sí es posible, pero hay que ir paso a paso. Y además, lo importante no es cómo quitar China, sino primero desarrollar lo suyo, para luego no depender de China. No, eso es esta cuestión, ¿no? Y luego, la última frase que es, no puede ser que lo de Zelensky luego conlleva un riesgo mayor que esto. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se posicionan España y la Unión Europea ante las tensiones en el Indo-Pacífico relacionadas con China? Por favor, sean breves. Voy a ser súper breve. Tan breve como que España tiene un compromiso
en relación a sus socios europeos y en ese tipo de cuestiones la posición de España, a la cual todavía le pilla bastante lejos toda la zona del Indo-Pacífico, se pliega a lo que dice el Servicio Europeo de Acción Exterior con su alta representante, la señora Kallas, que es la que acoge todas las posiciones comunes de la Unión Europea con respecto a las controversias internacionales, donde la Unión Europea siempre en sus declaraciones habla del respeto al orden internacional y a las cuestiones relativas a la solución pacífica de controversias. Súper breve. Yo también voy a hacer mi breve. Punto uno. Europa y España ahora habla más de Indo-Pacífico, pero por parte de China sigue hablando más de Asia-Pacífico. No, eso es una diferencia. Segundo, Europa tiene un poco más esta cultura de estrategia Indo-Pacífico. De 2021 ya tiene su estrategia, mientras que España lo tiene bastante retrasado, que ha sido el año pasado que empezó a tomar esta estrategia. Bueno, en cuanto a en práctica, las cuestiones concretas he contestado sobre el tema de los países norte sur de China con China y también la estrecho de Taiwán y también la península coreana. Y, así que para no repetir, Muchas gracias, muy bien. Qué bien matados son. Muy bien respondido. Bien, pasamos a la pregunta número 8. ¿Qué es el sistema de crédito social de China y por qué genera debate en términos de seguridad internacional? Bueno, esto es tremendamente interesante porque tiene que ver con las cuestiones relacionadas con las narrativas, con la imagen que nosotros tenemos del otro con respecto a China, en este caso concreto, en este ejemplo del tema del crédito social, y con respecto a los clichés y las imágenes que se tienen construidas, que no tienen por qué ser cierto, pero que son muy llamativas. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero no me resisto a contar una anécdota. Muy breve, lo prometo. Pongo simplemente un ejemplo. Le contaba esta historia a mi madre cuando volvimos con Juan y compañía de China y yo le decía a mi madre, que tiene unos cuantos años más que yo, mamá, en China hay en algunos semáforos de algunos sitios donde si cruzas en rojo sale tu cara en una pantalla. Y me respondió mi madre, qué vergüenza, ¿no? Pues de eso es de lo que estamos hablando. De estas ideas de no voy a ser yo aquí quien explique a nuestros colegas, pero de estas ideas de hacer lo correcto, de esta idea de tener unos valores para con respecto a la sociedad, de esta idea de funcionar con la mejor versión de ti mismo, el equilibrio, de esto es de lo que estamos hablando. Claro, cuando mi madre me dice, qué vergüenza, ¿no? Pues esto es lo que piensa mucha gente de, hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque hay que hacerlas bien. Y esta idea la tenía mi madre. Cuando esta misma anécdota se lo conté a mis amigos me dijeron, ¿y has cruzado en rojo a ver si sale tu cara? Oh, eso es de lo que estamos, ¿no? Bueno, estas ideas confucianas que muchas veces están presentes en el comportarte de forma correcta en todos los sitios. muy bien, muchas gracias por haber mencionado esto de clichés. Entonces, ahora yo también voy a romper esta clichés. Ese sistema de crédito social existe unos entendimientos equivocados sobre ello. Que es, por ejemplo, el sistema de crédito social no es un sistema de puntuación universal. No significa que está omnipotente, por lo tanto, omnipresente en todos los aspectos. Tampoco significa un control solo a los ciudadanos, porque, primero, es más a través del nombre lo podemos ver créditos, es decir, es más en sentido los aspectos económicos, también de crédito social, que si tú tienes, has hecho bien, ¿no? Como lo ha dicho la señora
Si has hecho bien cosas, si lo has hecho bien, su comportamiento está bien, no debe tener miedo a ello. Pero si tienes deudas sin pagar, y por supuesto que está dentro de ello, ¿no? Pero esto no es el único de China. En Francia también. Y aquí, Aquí y también, aquí, ¿no? pues, si tiene usted una hipoteca, le dan oiga, a ver la solvencia que tiene esta persona. Sí, claro. Perdone. Sí, sí, muy bien, pero muy bien analizado. Y también lo que pasa es que en China puede ser un poco más amplio, ¿no? No es solo deuda, también otros efectos económicos también. Pero China, esto no es solo para el ciudadano, sino también para las empresas, también para las instituciones estatales, también para el gobierno. Eso significa que eso control por todos por los dos lados. Y además no incluye los aspectos políticos ni tampoco religiosos. Quiere decir que no toman datos de estos aspectos. Y por último, también necesito decir que esto no es nacional, no es a nivel nacional, sino empezando desde unos lugares. Por ejemplo, en Mongolia Interior, la ciudad se llama Wuhan. También en Huzhou, que es de la provincia de Zhejiang, y también en Nanjing, etcétera. Son locales, no a nivel nacional. Por eso no hay que tener miedo a ellos. Gracias. Pasemos a la penúltima pregunta. ¿Qué riesgos de seguridad en cuanto a ciberseguridad, vigilancia, control de datos perciben España y la Unión Europea ante la posible adopción de tecnologías asociadas al modelo de crédito social chino? Pues voy a ser breve también. Y así, bueno, vamos a ver. Yo creo que se ha comentado antes y es muy interesante, ha dicho mi compañera de mesa, bueno, con el tema de las empresas y demás y la tecnología, con el tema de Huawei que ha salido ahora en las noticias y tal, ha dicho, los estadounidenses también lo hacen más que nosotros, ¿no? Algo así, entiendo yo. Pero es que Google también lo hace. No hay nada más que buscar algo en Google y luego te aparecen anuncios de zapatillas de correr. Eso vamos a tener, ¿no? Y aunque te las hayas comprado, te siguen bombardeando con ese tipo de cuestiones. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que los datos son muy importantes, pero yo creo que es también en dos cuestiones, y soy breve, de verdad. La primera es la cuestión relacionada con las narrativas. Y todo lo que tiene que ver con las narrativas son ideas simplistas para que se te quede y se te enmarque o se te quede grabado algo que luego ya es muy complicado cambiar, porque todas las narrativas van al refuerzo de ideas preconcebidas o experiencias que has tenido en relación a algo, ¿no? Esto es muy importante en un entorno de buenos y malos, de bien y mal, de otro tipo de cuestiones. Y esto tiene que ver con, oiga, China nos está espiando con este tipo de tecnologías y demás. Yo que me dedico a escribir sobre temas de inteligencia, no tengo ningún tipo de argumento para pensar que China o Estados Unidos o quien sea me pueda estar espiando. Mi vida es tremendamente aburrida todo el rato leyendo y mandando memes de tonterías que van saliendo en relación a las cuestiones que me gustan. Si China, Estados Unidos, Servicio de Seguridad Chino, la CIA o el CNI tiene un analista dedicado a ese tipo de cuestiones, pues pobrecito, ¿no? Entonces, no lo creo. Sí que es verdad que este tipo de tecnología luego puede tener repercusiones para empresas y para otro tipo de cuestiones, pero yo creo que nos debería preocupar mucho más el tema de las empresas, ¿no? En relación a Cambridge Analytica en las cuestiones políticas o de voto, con el Reino Unido y demás, y otro tipo de cuestiones que tienen que ver más que el gobierno chino o el gobierno estadounidense nos estén controlando de vidas que poco, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, existen unas líneas rojas en esta cuestión de si debe llegar a un acuerdo o no entre Europa y China, ¿no? En esta cuestión. Europa tiene otro tipo de legislación. Es decir, esto, lo que estamos hablando de los datos
para Europa, para su sistema legislativo, no es aceptable. No es aceptable para como lo que pasa en China, porque Europa lo ve más desde el punto de vista de la privacidad y también de la dignidad, ¿no? En este sentido. Pero esto para China es una cuestión de seguridad. Por eso podemos decir de una manera como una metáfora que es, a ver, se están conduciendo el coche con dos reglas de tráfico, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos, si es una empresa china que tiene una operación en Europa, ¿no? En ese se nota este choque porque parece que estamos mandando al mismo coche a conducir según dos sistemas, según dos reglas de tráfico, ¿no? Porque cada uno, la tierra china tiene lo suyo, establecido por lo suyo, y la tierra europea, por sus tradiciones y su marco político, tiene el otro. Por eso, bueno, es algo que no es fácil explicarlo. También existen unos riesgos de que puede Europa también hay una preocupación que es si estos sistemas de control o de vigilancia luego introducida por China y luego en Europa se nota que es eficaz, luego va a invadir también el sistema de control y de vigilancia europeos ya existentes. Eso también es una preocupación, hace que no quiere que entre tan fácilmente, ¿no? Bueno, por otro lado, es desde la mentalidad europea, es que si uno no tiene su crédito suficiente, ha hecho mal aspectos, no le puedes quitar el derecho de otros servicios públicos, por ejemplo, de educación o de sanidad, ¿no? Por eso para China eso es lo que... Y por último, que es el último punto, que es lo que está haciendo bien o mal para esa mentalidad europea, no lo puede decir una máquina, lo tiene que decir una persona diciendo qué está mal, en vez de solo a través de los datos. Por eso son unos aspectos que tenemos difícil. Bueno, Muchas gracias. Bien, pasamos a la última pregunta y luego daremos lugar al turno de preguntas y de comentarios. ¿Podrán España y la Unión Europea construir un modelo de seguridad internacional que combine apertura económica, soberanía tecnológica y protección de valores democráticos frente al ascenso de China? ¿O inevitablemente estarán abocadas a redefinir sus principios en un entorno de competencia sistémica? Qué pregunta más complicada. Bueno, voy a empezar por la parte final, que es la que tengo. Y breve. Súper clara, súper breve. Lo que sí que tengo claro es que la Unión Europea es un actor normativo basado en valores. Los valores que fundan la Unión Europea son los valores que han regido el camino desde la creación de esta línea política desde Maastricht 1991-1993, los que hacen que la Unión Europea sea lo que es, un actor normativo basado en los valores. Sí que es verdad que el entorno internacional es un entorno internacional complejo, muy realista, basado en una competición estratégica entre Estados Unidos y otros actores, entre los que se encuentra China, y donde la Unión Europea, la fortaleza que tiene, no es incrementar sus empresas tecnológicas, que también las empresas tecnológicas europeas son pequeñas, están fragmentadas, no tienen legislaciones distintas y demás, sino está en mantener esos valores, a pesar del pragmatismo, de la autonomía estratégica y demás. La Unión Europea representa un sistema de valores. Todo lo demás, a mi juicio, tiene que ir respaldado por esa capacidad de los europeos de crear un mundo basado en los derechos humanos, en la democracia y en el libre comercio. El cómo se articule la Unión Europea en todo eso está el futuro de la propia Unión Europea. Y como es mi última intervención muy rápida, a mi juicio,
China está llamada a ocupar el lugar que le corresponde en la esfera internacional. Pero esto representa mayores compromisos internacionales que China no está ocupando. Es decir, podemos criticar a las intervenciones de Estados Unidos en muchísimo tiempo, o sea, en muchísimos lugares, pero China está llamada a ocupar un papel más activo de acuerdo al papel que le debe corresponder en la esfera internacional. Un papel que no está ocupando en relación a, bueno, soberanía y otro tipo de cuestiones, el respeto a las cuestiones internas, pero es que el orden internacional se basa en las Naciones Unidas y las Naciones Unidas tienen las operaciones de mantenimiento de la paz, a pesar de que China es el segundo contribuyente a este tipo de operaciones. He comprimido todo lo que... Perdón, ¿eh? Bueno, gracias por todo lo que ha dicho el profesor Gustavo. Así que debido a todo lo que ha dicho el profesor Gustavo, entonces la respuesta a esta cuestión es que haría falta tener una idea que no es fácil, una perfección de esto de combinar todo, pero sí es posible una coordinación hacia un nuevo modelo que es un equilibrio estratégico, ¿no? Es un equilibrio estratégico en lo cual hay que, enfatizar más el diálogo y también el desarrollo. Las cuestiones económicas y comerciales siempre es una buena temática para que hagamos las cooperaciones y también tomar el modelo de España, que es pragmatismo. Todo se puede hablar lo ponemos sobre la mesa, pero todo se puede hablar si tenemos una actitud abierta. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora ya pasamos al turno de preguntas, comentarios, observaciones. A ver, por favor, muy bien, así me gusta. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ambos, ha sido muy interesante. También gracias a la AEC, a Miguel, un trabajo estupendo. Y yo traigo dos preguntas en una, porque bueno, aquí nos hemos centrado mucho en Unión Europea, España, yo voy a desviar el foco. Tú, Gustavo, has mencionado en un momento dado a África, un continente que Occidente, bueno, que has mencionado el caso de Estados Unidos, tiene como muy olvidado, aunque de hecho particularmente a España debería importarnos más lo que ocurre en esta frontera sur. Y bueno, yo he oído muchas cosas sobre la influencia de China, sé que es el primer socio comercial de más de la mitad del continente, entonces, ¿qué hay de cierto en eso, en que todo esto de la trampa de la deuda, de que China ejerce mucha influencia sobre estas naciones? Y la segunda, bueno, muchos de estos países, principalmente en el tema del Sahel, están con una gran inestabilidad y de problemas de seguridad. Entonces, eso pone en riesgo las operaciones económicas de China en la zona. Entonces, China de alguna manera puede, lo leí hace no mucho tiempo, puede de alguna manera desplegar, no digo ya sus tropas en una base militar, sino a lo mejor, pues como hace Rusia con Wagner, algún tipo de cuerpo mercenario ahí para defender sus intereses. ¿Por qué? Ah, ¿me lo preguntas a mí? Bueno, ¿Quién quiera responder? ¿quién quiera ambos? Bueno, voy a intentar ser. Es que tampoco quiero monopolizar. Si quieres responder primero, a mí me igual. Vale. Te contesto de forma muy rápida. Efectivamente, los intereses de España con respecto al continente africano, sobre todo en en la parte del Magreb y del Sahel, son más que evidentes. La situación en Mali, por ejemplo, se está deteriorando y los grupos que se habían extinguido de Estado Islámico tienen algún tipo de alianza operativa desde hace relativamente poco tiempo. China ejerce una relación distinta a la buena gobernanza de la Unión Europea en este tipo de países. Y la juventud africana, que representan un gran volumen de toda la población africana, lo sabe. Y la juventud africana está, entre comillas, generalizando, harta de condicionar la ayuda europea a la buena gobernanza. China no condiciona la ayuda a la buena gobernanza, la ayuda o en la relación o lo que quieras. Por lo tanto, China juega un papel y un papel muy importante en gran parte de los estados de África y en algunos prominente. En este sentido, la situación es una situación muy complicada porque el desarrollo de las democracias y liberales en gran parte de los países de África ha hecho que la posición china sea una posición muy interesante y la gente no se mueve por ahí dando tiros porque sí.
Por lo tanto, la posición china, cuando va a China o distintas empresas chinas o incluso el gobierno chino, sabe dónde va, por qué va y qué hace. Los europeos hacen lo mismo. Entonces, los ojos que tiene África o algunos países de África, en el Sahel, incluso en los golpes donde ha habido los golpes de Estado y se ha creado la alianza de los estados del Sahel y demás, tienen claro cuál es esa posición. Y es una posición distinta a los europeos. No sé si te contesto más o menos, es que tampoco quiero monopolizarnos. Muy bien, también que brevemente, a ver, China tiene buenas relaciones con los países africanos. Además, la Unión Africana como en conjunto también ha firmado el MOU con China, el MOU de la Franja y la Ruta. Eso significa que las relaciones en sí, la tradición es buena y si no fuera por los países africanos y latinoamericanos y los sudeste asiáticos, China no entraría, la República Popular China no entraría en la ONU, ¿no? Por eso tenemos una buena tradición eso. Y segundo, sobre las bases militares, para recordar, la primera base militar china era en Djibouti. Era también lo que pasa es que a diferencia a las bases militares de Estados Unidos, que es más para temas militares, eso, ¿no? De ataque, eso, ¿no? China es más para las asistencias humanitarias y también para en casos emergentes hacer para ayudar, ¿no? Ayudar tanto a sus propios ciudadanos como a los extranjeros, ¿no? Tenemos datos cuando hay las guerras civiles que pasa en África, entonces las bases militares en China sí que ha ayudado mucho, no solo para los ciudadanos chinos que están ahí, también para otros países, ¿vale? Bueno, no sé. Preguntas. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mónica Vergara, yo soy estudiante de Flaxo, Ecuador, por lo tanto estoy estudiando, bueno, mi tesis es básicamente energías renovables, la inversión de China en países latinoamericanos, no tanto en España, pero he venido analizando un poco el tema de España también, me parece que hay algo muy interesante en el tema de energías renovables, y mi pregunta va más bien, ¿cómo se plantea un poco esta relación de la Unión Europea, y en este caso podríamos incluir o hablar específicamente de España, con países latinoamericanos en el ámbito de energías renovables frente a todo el rol que está teniendo China en ese sector? ¿Por qué? Porque he visto un poco en la investigación que muchas empresas españolas están trabajando de la mano con China en este sector, sobre todo energías renovables no convencionales o el gas solar, pero al mismo tiempo hay también un fuerte debate en relación a la competencia que puede darse en ese ámbito. Entonces, ¿cómo estaría manejando Chile, bueno, China en este caso, esa cuestión, ¿no? Entre competir o cooperar con países europeos para entrar a otras regiones, como el caso de América Latina, ¿no? Y hay otra pregunta que también me parece muy relevante, ¿cómo se estaría manejando países, en el caso de la Unión Europea, frente a las presiones que existen con Estados Unidos? Lo mismo está pasando, por ejemplo, en América Latina. Ya vimos que en el caso de Chile particularmente, había un proyecto para un cable submarino que iba hacia Asia y ya Estados Unidos presionó para que se diera un retroceso. Y así como ese proyecto, muchísimos otros. En el caso de Europa, o en el caso particularmente de España, ¿cómo se estaría un poco manejando también esta presión frente a estos dos actores, China y Estados Unidos, para manejar el tema de autonomía, por ejemplo, o en algunos casos se hablan del hedging o esta estrategia de cobertura, ¿no? Para no pasar a un lado u otro, sino más bien tratar de manejar los dos, básicamente con cooperación con los dos actores. Para los dos, las dos personas. Pues yo muy breve. Las cuestiones de energías renovables, de cambio climático y todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde son las cuestiones en las que más acuerdos hay entre la Unión Europea y China y donde más se está trabajando. Es decir, en 2019 la Unión Europea califica a China como un socio, como un competidor estratégico, como un rival sistémico, en un documento oficial, y eso no es cualquier cosa. Y se restringe cuestiones, por ejemplo, como los proyectos, los Horizon y demás, se restringe el acceso.
Donde no se restringe el acceso es en aquellos proyectos en relación al Pacto Verde. También lo vimos en el tema del Acuerdo de París. La Unión Europea y China colaboran y colaboran de manera muy estrecha en este tipo de cuestiones. Sí que hay que tener en cuenta que en esa triple línea los compañeros de ahora pueden ser los competidores del futuro. Se lo dieron a la empresa Concorde, de los franceses. Pero el tema de los motores a reacción, de los acuerdos que hizo China con este tipo de empresas y demás. Y ahí tiene que ver con algo que no es específico de China, que los estadounidenses hacen mucho hincapié, o mejor dicho, la literatura occidental hace mucho hincapié, pero que ha pasado siempre en el tema del comercio, ¿no? La guerra de Apple y Android va en esta línea, la línea de los coches eléctricos también, de las baterías y demás. Esa competición por cuotas de mercado existe. Eso más o menos para no monopolizar tampoco o sea, Gracias. Sobre la primera pregunta, en cuanto a la competencia, depende de cómo definimos la competencia. Si estamos partiendo de un punto de vista de suma cero, sí es una competencia, ¿no? Pero si partimos desde el punto de vista de beneficio mutuo, igual no tanto, porque podemos sacar beneficio dos o tres lados, no solo China o Unión Europea, sino también el país local, ¿no? Así que en este sentido, yo creo que había tenido mucha participación encima de Europa. Pero en ese aspecto, la participación china no, yo creo que no debería mirarlo como esencialmente un competidor, sino también una posibilidad de colaborador trilateral. Ha sido una frase de Felipe VI, el rey, el año pasado cuando visitó China. Ha dicho que necesita China, junto con España y en Latinoamérica, a tener una buena colaboración en este aspecto. Quiere decir que no excluye nuevos modelos de colaboración, no solo bilateral, no puede ser trilateral. En cuanto a la segunda pregunta sobre Unión Europea, como mira Estados Unidos y China, ¿no? Unión Europea es Europa es muy acostumbrada a mirar los temas de defensa política, mira Estados Unidos. Y la energía mira Rusia. Y luego temas comerciales mira China. Que ya es una costumbre de eso, ¿no? Pero en esta situación, cuando China y Estados Unidos, la guerra comercial, que en realidad no es solo comercial, no esto hay de todo, esto no está solo entre Estados Unidos y China. Vemos que Donald Trump cuando el año pasado lo que ha hecho es prácticamente con todo el mundo, no es solo esto. Por eso Europa no necesitaría solo pensar qué pasa frente a la situación de Unión Europea y China, sino en esta situación en que estamos viviendo. Quiero decir que la ideología, en cierto sentido, bueno, hoy en día, pero ¿usted es chilena? No, soy venezolana, pero viene por muchos. Perdón, porque como ha mencionado el Chile, ¿no? Porque iba a... Sí, porque es uno de mis casos de estudio. Estoy de hecho haciendo una comparación y Chile es uno de mis casos. Vale. Yo iba a decir un caso sobre Chile que es justo. Si miramos China, cuando estaba empezando a tener buenas relaciones diplomáticas con Chile, precisamente era en el gobierno de Pinochet. Entonces, puede que es sorprendentemente. Por eso, en esta situación, si seguimos tomando una actitud de pragmatismo, ¿no? En las cooperaciones y el desarrollo que sea importante, el desarrollo tiene que ver con la economía, el comercio. En ese sentido, creo que con esta mente abierta nos deja mucha fuerza para seguir hablando. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, terminamos aquí ya las preguntas y a continuación la clausura la va a realizar Miguel Domínguez, que como me he comentado anteriormente, está realizando su tesis doctoral en Relaciones Internacionales y es también el coordinador de los jóvenes investigadores de la Asociación Hispánica de Estudios Chinos y justamente es el que se ha ocupado de todos los detalles de coordinar esta actividad y ya le cedo la palabra.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Universidad Complutense por habernos prestado este espacio. Muchas gracias también a la profesora Consuelo Marco, al profesor Agustín Madera y a la profesora Julián Lugo por haber querido participar en este evento, y muchas gracias a todos los asistentes pues, por haber venido y por haber atendido y hecho unas preguntas tan interesantes al final de este pequeño encuentro que hemos hecho. Y nada, poner en relieve un poco la labor de la asociación a la hora de intentar motivar a los estudiantes a adentrarse en el mundo de China, que es un mundo inmenso y que además, aparte de inmenso, la cantidad de temas es inmenso dentro de cada tema, porque parece que es bueno, un cuento que nunca se acaba. Entonces, bueno, esperemos volver a organizar algo pronto y bueno, pues nos vemos en esa ocasión. Muchas gracias a todos.